Bene. Buongiorno a tutti. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro, cuyo título es ¿Cómo ahorramos los recursos para el desarrollo? Encaramos este título pensando también en el título del meeting, las fuerzas que mueven la historia son las mismas que le hacen feliz al hombre. Encarar este tema, a raíz de este título, nos brinda la ocasión para hablar de desarrollo y de desarrollo en nuestro país. Por un lado, sin reducir esta cuestión solo al ámbito económico. Por otro lado, nos permite también dedicar la importancia justa a la cuestión económica. Hemos querido hacer este encuentro porque el tema de desarrollo en Italia, encarado de esta forma, o por lo menos intentando encararlo así, quizás hoy día es la cuestión más importante si pensamos en el futuro de nuestro país, tanto bajo el prisma económico como no económico. Las dos personas que hemos invitado hoy para que nos ayuden a razonar sobre esta cuestión son académicos y al mismo tiempo son personas que de alguna forma, con sus características e historias, están comprometidas a nivel público italiano e internacional. Ambos son economistas y hablamos de Tommaso Nannicini, que desde hace mucho tiempo está comprometido a nivel político, y Carlo Cottarelli, que es un técnico, digamos, o solemos llamarlo así, pero aún así, recientemente lo conocemos todos como alguien que ha corrido el riesgo de encargarse de asumir un papel muy importante a nivel político en Italia. Quisiera solo decir un par de cosas. Este aplauso también me brinda la ocasión para agradecer de forma especial, como todos los que están aquí presentes, gracias por tanto por la responsabilidad, el estilo con el que Carlo ha trabajado en aquella ocasión. Por tanto, muchas gracias. Quisiera solo decir un par de cositas que para mí son muy importantes acerca del camino de nuestros dos invitados. Carlo Cottarelli es director del Observatorio acerca de las cuentas públicas italianas de la Universidad Católica de Milán, Sagrado Corazón, Sacro Cuore. Es un encargo que hace de forma voluntaria gratuita y es también visiting professor en la Universidad Bocconi de Milán. Desde el 81 hasta el 87 ha trabajado en una organización de servicio de estudios del Banco Italiano. Desde el 87 al 88 en el servicio de estudios de ENI y después en el 1988 empezó su carrera en el FMI, Fondo Monetario Internacional. Y en este organismo, a partir de 2008 hasta 2013, fue director del Fiscal Affairs Department y, a continuación, también desde 2014 hasta 2017, fue director ejecutivo por Italia, Albania, Grecia, Malta, Portugal y San Marino. Como ustedes saben, entre octubre de 2013 y octubre de 2014 también fue comisario por la revisión del gasto público Spending Review en Italia. Tommaso Nannicini, en cambio, es profesor ordinario de Economía Política en la Universidad Bocconi de Milán. Ha enseñado también en otras universidades muy famosas a nivel internacional, entre las cuales se distingue también Harvard. Es un investigador
de fama internacional, muy apreciado. Además, en 2015 también ganó un premio, se le otorgó un premio en el European Research Council, que es uno de los organismos financieros de financiaciones más importantes también en el sector de la investigación a nivel europeo. Desde muy joven también trabajó con su gran pasión por la política y después, en septiembre de 2014, esto le permitió al hecho de ser nombrado por Matteo Renzi como encargado a nivel económico. Desde 2016 fue subsecretario con una delegación a nivel económico, social y de investigación científica. Desde mayo de 2017 también pertenece a la Secretaría Nacional del Partido Democrático. En las recientes elecciones políticas de 2018 también fue nombrado senador del Partido Democrático Italiano y también es miembro de la Comisión del Trabajo, sobre el Trabajo. Quisiera agradecer desde enseguida a nuestros dos invitados muy autorizados por esta ocasión que nos ofrecen. Hemos pensado organizar el encuentro a través de algunas preguntas que yo les plantearé a los invitados. Espero que las respuestas sean, digamos, breves pero completas. Empecemos con Tommaso. Primera pregunta. Esta pregunta pretende reflexionar sobre la relación entre el título del meeting y el título de este encuentro. Por tanto, por un lado tenemos el título "Las fuerzas que mueven la historia son las mismas que le hacen feliz al hombre". El título de este encuentro es "Cómo ahorramos, cuáles son los recursos para el desarrollo". Por tanto, el tema de la felicidad por un lado, el tema del desarrollo por el otro. ¿Cómo interpretas esta relación entre los dos títulos y cómo se está desarrollando en tu experiencia personal? Pensando también en la forma en la que lo están interpretando también las Naciones Unidas, porque antes, con los Millennium Development Goals, han establecido horizontes de desarrollo del planeta para 2015 y después, con la Agenda 2030, han establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos que deberían ser alcanzados a nivel planetario antes de 2030. A usted la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Les agradezco ante todos la invitación a estar aquí. Bueno, empecemos contestando. La Agenda 2030 del Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que hay que reconocerles el mérito a estos objetivos de desarrollo que les dan a los países del mundo unos objetivos claros a nivel de crecimiento sostenible bajo el prisma medioambiental, pero también con respecto a las desigualdades. Yo personalmente, a mí no me gustan mucho los objetivos relativos a cantidades, lo que se dice en los tratados, porque a veces la teoría se vuelve papel mojado. Mucho se escribe acerca de los objetivos a nivel de números, por tanto estamos bien con nuestra conciencia a nivel teórico, pero tenemos problemas muy grandes. A veces no sabemos lo que tenemos que hacer, nos planteamos objetivos, pero estos objetivos no se acercan al horizonte de las elecciones políticas que debemos tomar. Pero en este caso, yo pienso que hay que decir que la Agenda 2030 tiene algo positivo, porque el mérito de Naciones Unidas yo creo que es dar una dirección justa, unas pautas de desarrollo que deben ser sustentables, considerando muchos puntos de vista, considerando no solo los límites que plantea el crecimiento económico, sino también teniendo atención especial hacia una sostenibilidad multidimensional. Consideremos la inclusión social, el contraste, la lucha contra las desigualdades, inversiones en la educación, el capital humano, que son los objetivos principales de la Agenda para el Desarrollo. Un paradigma de desarrollo que está muy atenta a las capacidades de las personas, las llamadas capabilities. Por tanto, se lucha contra las desigualdades no solo distribuyendo renta, porque claro, también esto tiene su importancia para lidiar contra las desigualdades, pero también se considera de forma más larga el ensanchamiento, el aumento de las capacidades de las personas. Al fin y al cabo, se habla de nuestros
nuestra misma libertad, la libertad de seguir un sueño, un deseo, curar enfermedades, vivir de forma confortable, segura, cómoda, recibir una retribución digna. Por tanto, es un enfoque que tiene diferentes ámbitos, y yo creo que este es un enfoque justo. Si establecemos objetivos de política económica a los países para promover un desarrollo inclusivo y sostenible, tenemos que considerar estos indicadores: desigualdades, educación, capital humano y lucha contra la pobreza educativa. Después también tenemos que permitir que estos objetivos no sean solo algo de lo que hablamos aquí en las conferencias a nivel económico, político. Hubo una reforma de la ley presupuestaria con el pasado presidente que incluye estos objetivos, es decir, indicadores de inversión en capital humano, pobreza educativa, impacto a nivel medioambiental. Por tanto, vemos que aquel que tiene que hacer una ley presupuestaria tiene que preocuparse no solo a nivel financiero, sino también a nivel de las consecuencias que conllevan esas elecciones de política económica. Pero corremos el riesgo de que esta reforma de la ley presupuestaria se concrete solo en un ejercicio burocrático, es decir, al final estamos simplemente hablando, dialogando, debemos promulgar esto y lo otro, y pensamos en estos indicadores que nos han dicho que tenemos que utilizar, hablamos con los burócratas y les decimos: oye, por favor, venga, enseguida, quitémonos esto del medio, que tenemos que terminarlo ya. Pero estos indicadores no tienen que ser solo algo burocrático, papel mojado. Tenemos que traducir, concretar estos indicadores en elecciones políticas y económicas. Y esta es una tarea que no solo es de aquellos que hacen la ley presupuestaria, sino que también pertenece a aquellos que hacen un debate público, porque estas personas tienen un papel sustancial a nivel colectivo. Y de esta forma podemos esperar que la política pueda no olvidarse del impacto de las elecciones que toma. Y para concluir, ya que veo que el tiempo es bastante limitado, también quiero hablar de algo que me interesa mucho, es decir, la cuestión que une el título del meeting con el de nuestra charla de esta tarde. Porque el concepto de sostenibilidad, por definición, nos recuerda el concepto de límite, de vínculo. Y si el deseo de felicidad de las personas por las que también nosotros tomamos decisiones para mover la historia, pues este deseo no puede vivir sin el sentido del límite, de los vínculos. No introduzco el tema sobre los límites porque ya lo hablaremos luego. No podemos reducir solo las cosas a un problema de vínculos o compatibilidad, pero para mí los vínculos son oportunidad, no son un problema, porque definen el espacio en el que yo puedo mostrar mi acción para realizar el bien común. Y si en este sentido del límite, del vínculo, muy sinceramente considero que es difícil promover el bien común y conquistar este margen de libertad. El problema es que para que los vínculos se vuelvan oportunidades hay que reconocerlos, no podemos ignorarlos o hacer como si no existieran, bromeando con la humanidad del hombre, y esa es una cita de la que ya hablaremos después, porque la única forma para transformar los vínculos en oportunidades es conocerlos. Y ya para concluir, tenía un amigo director ejecutivo en una sociedad que tenía que promocionar una carrera de MotoGP. Elegir el nuevo campeón en el que invertir dinero y hacer publicidad, tenía que tomar la elección, no elegir. El director decía: bueno, ese es joven, tenemos que invertir en él. Y contestó: claro, a lo mejor sí, pero quién sabe qué ocurre cuando pasa por la curva, a lo mejor se cae. Dice: pero no es porque cae porque es tonto, porque no sabe hacer nada, es porque a lo mejor está intentando ver cuál es su límite. Entonces tenemos que conocer nuestro límite, encararnos a nuestros límites, ¿no? Para después saber cómo superarlos. No podemos hacernos los listos, hacer como si nada y pensar que todo es posible en la política económica y en otros sectores también. No me preocupo de los vínculos, de los límites, del hecho de que los recursos se pueden acabar, no me preocupo de los límites presupuestarios de la realidad, y esto no significa que yo resuelvo los problemas, no es que tengo la varita mágica, es
más, yo soy esclavo de mis vínculos y de mis límites porque no los conozco. Muchas gracias, Tommaso. Volvamos a hablar de vínculos y de la relación entre ellos y el desarrollo. Carlo, ¿cuál es tu concepción, tu idea de desarrollo? ¿Qué es lo que piensas, pensando también en la experiencia del FMI? Ante todo, muchas gracias por haberme invitado. Gracias por participar en el encuentro que trata un tema especialmente importante, el desarrollo sostenible. Como italiano diría que ante todo tenemos que tener un desarrollo tal como está definido tradicionalmente, porque no crecemos desde hace 20 años. Tenemos la misma renta per cápita en Italia que teníamos hace 20 años. Esto es un problema grave que hay que afrontar. Por lo tanto, hay que empezar a crecer con el PIB, que es la renta total de todos los italianos. Por lo tanto, no crece desde hace 20 años en términos pro cápita. Por lo tanto, ante todo, empezar a crecer. Y luego vemos cómo adquirir mayor riqueza, como se define tradicionalmente el PIB. Después también estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. La sostenibilidad del crecimiento es esencial. Primero, obtener el crecimiento y luego que sea sostenible. Sostenible desde varios puntos de vista. Yo, como siempre, empiezo pensando como un macroeconomista, que es lo que soy. Por lo tanto, el crecimiento tiene que ser sostenible desde el punto de vista macroeconómico. En el pasado reciente hemos visto muchos países, también en el pasado remoto, por ejemplo Turquía, países que han crecido muchísimo, pero que en un determinado momento encuentran límites. En Turquía, por ejemplo, se encontraron con los problemas de balance de pagos, problemas con los pagos en el extranjero. Por lo tanto, hay que perseguir un crecimiento estable y que desde el punto de vista macroeconómico exista esta estabilidad. Luego hay elementos de la estabilidad económica que superan esta macroeconomía. En esto ahora lo hablaba Tommaso, ¿no? El primer límite, el primer vínculo sería el planeta, o sea, el crecimiento, la producción, el consumo, implica un consumo del planeta. Esto hay que tenerlo bien presente, cómo poder reducir el impacto sobre el planeta de nuestra actividad económica, sobre el planeta Tierra. Esto es el primer aspecto de una sostenibilidad, no consumir todos los recursos que existen, por ejemplo, ¿no? Hay un problema luego de redistribución de la renta. Este también es un elemento de sostenibilidad. El FMI en los últimos años ha producido informes que muestran que un crecimiento, entre comillas, injusto, porque la distribución de la renta es cada vez más desfavorable para la mayoría de las personas del planeta, implica solo el 1% o el 10% de la población. Esto es poco sostenible y causa crisis inevitablemente. O que se reduzca también la tasa de crecimiento en los años. Luego, desde el punto de vista de los países desarrollados, no se está creciendo demasiado. Digamos que el crecimiento está desequilibrado en favor de los más ricos y entonces este tipo de crecimiento es algo preocupante, que cada vez desde los años 80 estamos hablando dentro de cada país desarrollado, este crecimiento se desequilibre cada vez más en favor de los más ricos, es preocupante. Luego, otro elemento que también tiene que ver con la equidad en la redistribución, ya no hablando de la redistribución de la renta,
es la igualdad en los resultados, cómo la sociedad en su conjunto distribuye la renta. Este era el primer concepto. El segundo es la igualdad en las oportunidades, no tanto en los resultados, sino en las oportunidades. Los resultados dependen de la capacidad de las personas, pero todos deben tener una posibilidad en la vida. Y este concepto de igualdad de oportunidades, yo creo que en Italia en las últimas décadas no se ha desarrollado lo suficiente. Somos uno de los países en los que el ascensor social, es decir, si uno nace pobre, que tenga la posibilidad de elevar su condición social, ¿no? Entonces, este ascensor, entre comillas, funciona muy poco. Y las consecuencias de toda esta falta de un ascensor social que funcione adecuadamente se hacen sentir en Italia. Por eso la prioridad es para Italia que funcione esta posibilidad de la gente que tiene menos posibilidades de crecer. Esto es una condición esencial para la sostenibilidad. Un elemento esencial para hacer que el crecimiento sea sostenible y la sociedad sea sostenible, porque una sociedad en la que no todos tienen la posibilidad de mejorar no es una sociedad sostenible, porque si yo no puedo mejorar, pues entonces no acepto las reglas impuestas por la sociedad, quizá no pago los impuestos. Si uno no tiene la posibilidad de mejorar y piensa que si nace pobre, que será siempre pobre, invita a no colaborar, ¿no?, con las reglas establecidas por la sociedad. Por eso se mina el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Muchas gracias, Carlo. Te interrumpía porque lo que estabas diciendo está muy conectado a la segunda pregunta. Bueno, volvamos a hablar de Italia. Hablábamos del concepto de desarrollo en general y habéis hablado a nivel internacional con alguna ya apunte de lo que pasa en Italia. Pero ahora concentrémonos en Italia. Las ayudas al desarrollo hoy, ¿cuáles pueden ser? ¿Por qué Italia no crece? Bueno, pues nosotros lamentablemente en los últimos 20 años no hemos crecido y en cambio en otros países, casi todos los países del mundo, incluso los del área del euro, han crecido. Nosotros hemos vivido mal la experiencia del euro por motivos distintos. En los últimos 20 años hemos perdido competitividad, hay una conveniencia para los inversores, pero no hay un clima favorable a las inversiones en nuestro país, hay barreras varias y entonces esto nos perjudica. Y luego pienso que hay una fragilidad en las cuentas públicas. Tenemos una deuda pública que es la más alta en el área euro respecto al PIB. Solo Grecia lo tiene más alto que nosotros, pero ellos tienen la ventaja de que la deuda de Grecia lo tienen, o sea, es una deuda con otros países europeos. Por lo tanto, no es como en Italia, que hay que decidir si invertir o no en la deuda italiana. Esto implica una crisis de confianza en la posibilidad del Estado de poder pagar las propias deudas. Volvamos luego al tema de la competitividad y de la productividad. Estamos vinculados por una serie de problemas que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Yo en mi libro hablo de evasión fiscal, hablo de corrupción, hablo de burocracia, exceso de burocracia, hablo de lentitud de la justicia civil, hablo de la caída demográfica que tiene consecuencias sociales y económicas enormes
Y hablo también de la brecha enorme que hay en el país entre el norte y el sur. Ahora no puedo entrar en detalle de todos estos temas, pero quiero sí hacer hincapié en uno de ellos, porque creo que es extremadamente dañino para el crecimiento y lo limita mucho, y es algo que políticamente se puede resolver porque no requiere fondos públicos. Estoy hablando de la burocracia. Esto es un aspecto que hemos asumido, con el que vivimos cada día. Yo he vivido en Estados Unidos, es un país en el que hay mucha menos burocracia que la que hay en Italia, y volviendo a Italia nos damos enseguida cuenta de esta diferencia. La burocracia es algo que cuesta muchísimo, tiene un coste elevadísimo para las empresas italianas, y este es un límite para la inversión en Italia. El coste que tiene, por ejemplo, rellenar un formulario para las pymes en Italia supera los 30.000 millones al año. Me he encontrado con empresarios que dicen: yo tengo 100 empleados que hacen la producción y luego tengo a 20 personas que en una oficina tienen que estar allí rellenando formularios para cumplir con todos los requisitos burocráticos. Esto no puede ser. La burocracia no es solamente lentitud y coste por el hecho de... O sea, no es solo el coste de rellenar los formularios, sino que implica también una lentitud. Y esto me lo contaba el expropietario de una empresa que decía: yo para abrir mi empresa en Japón tardé 1 año, en cambio 7 años aquí. Por eso Italia no crece. Aquí tenemos que ayudar la inversión extranjera, que la gente pueda invertir fácilmente en nuestro país. Y si preguntamos por qué no invierte en Italia a empresarios extranjeros, nos dicen los impuestos, el nivel de impuestos. Por lo tanto, hay que reducirlos, pero ahorrando en el gasto. Por eso, cuando se hablan de recursos, hay que encontrar estos recursos para el desarrollo. Segundo aspecto que citan es la burocracia, y tercero, la lentitud del proceso. Luego está, sí, claro, la evasión fiscal, etcétera. Pero estos puntos son los importantes a afrontar para lograr un crecimiento, retomar, empezar a crecer de nuevo. Luego hay que invertir en capital. En infraestructuras, sí, esto es obvio, visto lo que ha sucedido en estos días, pero también en capital humano. La escuela, la educación pública, fundamental en el país. Tommaso, Carlo ha introducido algunos de los temas de los que habla, los que llama los 7 pecados capitales de la economía italiana. Lo ha hablado de ello en su libro: evasión fiscal, corrupción, demasiada burocracia, lentitud de la justicia, fracaso demográfico, brecha norte-sur, dificultades con el euro. Entonces, usted también se ha apasionado desde hace mucho, pero sobre todo recientemente, a este tema de las limitaciones, de los vínculos, ¿no? Las restricciones bajo el prisma político también. Según usted, ¿cuáles son las principales limitaciones de este país? Bueno, ante todo, retomando las palabras de Cottarelli, yo comparto mucho el hecho de que tenemos que trabajar no solo en sostenibilidad y crecimiento, tenemos también que encontrar los brotes de este crecimiento que hemos perdido desde hace décadas. Durante la crisis económica, la que ha acechado duramente nuestras empresas y familias, destruyendo capacidades productivas, renta disponible para los italianos, en aquella época tan difícil yo muchas veces decía: no
hablemos demasiado de la retórica de la crisis, como si para nosotros la crisis económica fuera solo algo que viene del exterior. Claro, sí, teníamos una crisis internacional que había acechado duramente nuestro sistema económico, pero salir de la crisis significaba volver a crecer en otros países, pero para nosotros, como estamos diciendo, significaba volver a un estancamiento a nivel de inversiones y productividad. Entonces teníamos que volver en la senda del crecimiento. Había lacras estructurales, restricciones del crecimiento que no venían del exterior, pertenecían a nosotros y cargábamos con estas lacras. Tenemos o que librarnos o, de no ser así, no volveremos a encontrar la senda del crecimiento. Volviendo a hablar de restricciones y limitaciones, quisiera desvelarles la cita que estaba empezando antes, que a mí me gusta mucho, porque yo muchas veces he hablado de ella hablando de política intelectual, pero también porque, según yo, deberíamos tomar decisiones públicas refiriéndonos a esta cita. Somos un poco esquizofrénicos a nivel político porque desconfiamos de la política, estamos distantes con respecto a la política, pero al fin y al cabo siempre consideramos que la política lo puede todo, que el Estado lo puede todo. Entonces somos como idólatras, porque esperamos siempre que va a haber una respuesta aquí y ahora, a partir de la intervención pública. Por tanto, somos como idólatras y yo creo que hemos perdido un poco el sentido de los límites, de las restricciones que deben guiar las acciones colectivas e individuales. Como decía antes, Ratzinger, el entonces cardenal y después Papa Benedicto XVI, afirmaba algo que, según yo, se refiere al meollo de la cuestión. Porque la política ya no es la zona de lo posible, porque se ha vuelto, debido a una forma de infravalorar las cosas, se ha vuelto en algo que es como el supermercado del imposible, entre comillas. Por tanto, infravaloramos las limitaciones. Decía Ratzinger, hacer lo que es posible y no exigir lo imposible siempre ha sido difícil. La razón nunca es tan fuerte como el grito irracional, el grito que quiere las grandes cosas. Ceñirse a lo posible parece renunciar a la cuestión moral, parece el pragmatismo de las personas malas, pero la verdad es que la moral política consiste en la resistencia a la seducción de las grandes palabras con las que se bromea con las posibilidades del hombre. No es la falta de compromiso, sino que el compromiso mismo es la verdadera moral de lo político. ¿Qué significa y por qué hablamos de limitaciones? Porque resistirse a la seducción de las palabras con las que bromeamos con la realidad, con el hombre, con sus posibilidades, significa encararse de forma madura, adulta y como un ciudadano responsable a nivel institucional, significa encararse a la cuestión de crear desarrollo y crecimiento, pero considerando siempre aquellas restricciones y no infravalorándolas. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, la deuda pública, ya lo hemos dicho. Este es el problema principal de las limitaciones que tenemos ante nosotros, pero también la deuda pública no es algo que viene de otro planeta, es la consecuencia de decisiones que hemos tomado con el pasar de las décadas. Hoy alguien espera poder barrer cualquier cosa volviendo a ilusionarse con imprimir moneda. Por tanto, si yo tengo soberanía monetaria y creo moneda, entonces esta deuda pública pienso que desaparece como por magia. Pero la realidad es que hay restricciones que nada tienen que ver con la seguridad monetaria. Pensemos en la historia de nuestra deuda pública en Italia. Antes de que la relación entre deuda pública y PIB estallara en 1980, en los años 80, hay que considerar elecciones políticas económicas colectivas como el sistema de seguridad, de previdencia social, seguridad social,
políticas a nivel de gasto que son muy anteriores a los años 80. Pensemos en la relación entre el gasto del Estado italiano con respecto al PIB a partir de 65 hasta 75. Hemos visto que este gasto se ha ido incrementando desde el 30 hasta el 40%. Hablamos del 100% en 10 años, desde el 65 hasta el 75% antes de esta explosión. Y el gasto aumenta del 10%. Esto ocurre también en Francia y en Alemania. Otros países estaban haciendo políticas de redistribución, sistemas de bienestar, pasando del gasto del 30 al 40. Pero ¿cuál es la diferencia entre la razón Italia, Francia y Alemania? Que la tasación pasaba desde el 30 al 40 en los otros países, pero en Italia nos quedamos ahí estancados, 30%, porque nos ilusionábamos con la distribución, no redistribución. Yo gasto continuamente y escondo los costes, pero no es que no haya costes o restricciones, simplemente los escondo, pero antes los monetizo y después de 1981, con el divorcio entre Tesoro y Banco Italiano, yo estabilizo la moneda, no puedo imprimir moneda para esconder aquella deuda que estaba creando y la relación entre la deuda y el PIB estalla, pero esta relación de los años 80 es la consecuencia de decisiones políticas y económicas que se habían tomado antes, en las décadas anteriores, y no podemos no considerar el tema de la compatibilidad financiera, pero también una responsabilidad hacia aquellos que sufren las consecuencias de políticas económicas no adecuadas. Son consecuencias muy serias. Para concluir, las restricciones de política económica no son solo restricciones financieras. Claro, en Italia cargamos con una lacra de deuda pública, pero también cabe considerar restricciones demográficas, restricciones ligadas a ajustes estructurales de nuestra economía. Tenemos que trabajar en términos de producción, debemos cambiar de senda si queremos crear desarrollo y productividad. Todo depende de las elecciones de todos nosotros, del Estado y también de nuestras empresas y familias, porque todos tenemos importancia a nivel de inversión y capital humano. Estas restricciones también tienen consecuencias en nuestra capacidad de crecimiento, mucho más que la deuda pública. Gracias, Tommaso. Muy interesante su ponencia. Hemos hablado de la visión y de la idea de desarrollo. Hemos hablado de restricciones al desarrollo en Italia. Hablemos ahora de recursos. ¿Cuáles son los recursos en los que podemos invertir hoy día? Antes hablaban de inversión. Efectivamente, necesitamos atraer inversión y crear círculos virtuosos para invertir, para crear puestos de trabajo, productividad, hacer inversiones a nivel estructural. Pero, además del capital económico, físico e infraestructural, considero que la mayoría de aquellas restricciones de capacidad de crecimiento, como decíamos antes y como decía también Cottarelli anteriormente, pues esto tiene que ver con el capital institucional y humano. No podemos olvidarnos de estos dos elementos de desarrollo. Se ha hablado mucho de la importancia del capital institucional, de la calidad de las instituciones y también del capital humano con respecto a la posibilidad de que un país pueda crecer, crear desarrollo y desarrollo sostenible en particular. ¿Qué significa capital institucional? Significa contar con instituciones eficaces que puedan resolver los problemas y que tienen la tarea de cargar con las consecuencias de sus elecciones. Entonces tienen una responsabilidad. No podemos darle la responsabilidad a otro. Por tanto, si sucede algo, yo le doy la culpa al gobierno o al gobernador de la región. Yo qué sé, en Twitter buscamos una convención desde hace 40 años y decimos, ¿quién ha votado en pro de esta convención, de esta ley o política? Entonces, tenemos que considerar que no podemos desresponsabilizar la política con respecto a las elecciones que toma. Entonces, es importante considerar también el papel de los electores, de aquellos que han tomado elecciones. Responsabilidades también con respecto a los ciudadanos. Entonces, la política tiene que tener el valor de hacer elecciones clarividentes. No podemos hacer elecciones cortoplacistas. Tenemos que darle razones a aquellos que me votan por las que
algunas elecciones tienen beneficios positivos en el largo plazo. Antes hablábamos de burocracia y vemos que en este país nunca hemos hecho una verdadera reforma que elimine los cargos burocráticos contra familias y empresas. Siempre tenemos una mirada míope, cortoplacista, pero hacer reformas no significa que estas reformas no tienen costos en el corto plazo, porque esto crea riesgos a nivel de ocupación. Entonces, siempre, aunque por mucho que sean míopes, las elecciones tienen consecuencias. Entonces hay que volver a estructurar el sector público, reorganizar una empresa, y es difícil decirle a un ejecutivo, a un director que debe reorganizar su empresa sin tocar la única base de inversión, es decir, los recursos humanos en muchos casos. Entonces es complicado hacer elecciones que puedan tener beneficios largoplacistas para nosotros, para poder crear crecimiento. Tenemos que tener el valor de asumirnos la responsabilidad y los costes. Bueno, ha hablado de capital para responder a la pregunta. Entonces, ha hablado mucho de capital humano. Sí, sobre todo pensando en los problemas de los últimos años. Pero este tema del capital humano, del capital social, del capital infraestructural, como decía también Carlo, el capital medioambiental, y hasta el capital económico de las empresas. ¿Por qué hoy día es tan importante la relación entre el capital humano y el capital institucional y también el capital social? Sí, para responder intento concluir también de forma sintética mi respuesta, porque surgirían muchas reflexiones. De todas formas, he hablado de capital porque yo sigo pensando que con respecto a otros países como por ejemplo Alemania, esta es una de las lacras con las que cargamos la calidad de las instituciones, pero el capital social es un tema extremadamente importante, aunque es un tema en el largo plazo, tiene mucho que ver con con la forma en la que creamos un sentido común a nivel colectivo. Tiene mucho que ver con las razones por las que estamos juntos. Pero el capital humano es indudablemente un recurso en el que tenemos que invertir mucho más. Es un bien, pensando también en nuestro sistema de bienestar. Al fin y al cabo, al principio de 900 pensábamos mucho en el hecho de garantizar la renta. Desde la cuna hasta la tumba queríamos dar una garantía de renta. Y yo creo que siempre hemos estado obsesionados con ello. Pero la obsesión del nuevo Estado social que sabe encararse al progreso tecnológico impone el hecho de que las relaciones entre lo público y lo privado, y las relaciones también a nivel laboral, las relaciones conlleven el hecho de poner en el centro la educación para activar e invertir en el capital humano. Pero no podemos considerar la educación como algo separado del trabajo, porque no significa que yo termino educación, después trabajo y después me jubilo y no me importa de lo demás. Tenemos que tener un estado de bienestar que nos acompañe en un camino continuo, invirtiendo en el capital humano, en la educación y en la formación, porque este es el centro de toda la trayectoria, desde la cuna hasta la tumba. Esta es la base principal de nuestro estado de bienestar desde siempre. Por tanto, capital institucional y capital humano son los dos pilares para empezar a sentar las bases del desarrollo y eliminar las lacras con las que cargamos. Carlo, también vosotros habéis trabajado mucho en el FMI, has estado allí 30 años. ¿Qué nos dices, partiendo también de las observaciones que hacía ahora Tommaso? No, yo parto de una de las observaciones de Tommaso, que ante todo hacen falta recursos políticos, es decir, necesitamos gobernantes que tengan la valentía de tener una visión un poco más amplia, más clarividente, mirando al futuro, porque esto tiene consecuencias para toda la sociedad.
Y luego hacen falta recursos, miles de millones, dinero, en definitiva, porque para hacer que Italia sea un país en el que se invierte con más ganas, hay que reducir el problema de los impuestos que hay que pagar, que las empresas deben pagar en Italia, es decir, este problema de los impuestos, reforzar las finanzas públicas italianas. Hay que reducir la deuda y también para esto hacen falta recursos económicos. Y en tercer lugar, efectivamente, la educación pública. Yo fui comisario para la revisión de las cuentas durante un año y sugerí posibilidades de ahorro en gasto en casi todas las áreas, con dos excepciones, una el ámbito educativo y el otro las infraestructuras. Y luego contaré por qué y de dónde pienso que pueden llegar los recursos. Evidentemente no es nada fácil, pero no se puede ahorrar en educación e infraestructuras. Antes de llegar a Italia, yo trabajaba en el Fondo Monetario Internacional y en mi departamento hacíamos informes, estudios que mostraban que la primera forma de gasto público más vinculada a la realidad económica del país es la educación. Luego vine a Italia, fui comisario, comparé la situación económica italiana con otros países europeos, porque algunos comparan diciendo Italia gasta el 2% del PIB en un área y Europa gasta el 2%, estamos iguales. No, tenemos que considerar que en Italia hay restricciones mucho más serias, más importantes para la deuda pública y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si consideramos también esta observación, entonces se ve que nosotros, según los trabajos que yo he hecho, tanto en el Fondo Monetario Internacional como comisario en Italia, no es un área en el que hay un gasto excesivo. Yo creo que ahí incluso hay que añadir recursos considerando la igualdad de oportunidades en todas las zonas del país, porque no podemos tener solamente escuelas buenas en el norte y no en el sur. Y para las infraestructuras exactamente lo mismo. Aquí quiero hacer hincapié en que lo que cuenta no es la cantidad del gasto. Nosotros actualmente, a pesar de todos los recortes en el gasto, en las inversiones públicas, gastamos a nivel de PIB igual que Alemania. Pero lamentablemente tenemos que aprender a gastar mejor y esto tiene mucho que ver con problemas de corrupción que existen en el sector de las obras públicas. Tenemos que aprender, por lo tanto, a gastar mucho mejor, utilizar mejor los fondos europeos que sirven para construir estas infraestructuras, gastar mejor, ser más rápidos en la utilización de estos fondos. Entonces, reducir impuestos, reducir la deuda, reforzar la educación pública, reforzar infraestructuras. Entonces, ¿de dónde saco el dinero para hacer todo esto? ¿Dónde saco los recursos? Porque aquí no hay que hacerse ilusiones. O sea, tenemos que pensar bien qué es lo que puede crear recursos. Entonces, hay que hacer un examen de conciencia en el ámbito del gasto público italiano y hay que ver exactamente dónde podemos ahorrar. Yo sobre esto podría hablar durante semanas porque es el trabajo que hice como comisario para la revisión del gasto.
pero voy a resumir. El gasto público está hecho así sintéticamente de tres cosas. Las compras que hace el Estado, desde coches, desde el uniforme de los carabinieri, del ejército, el ordenador para las oficinas, es decir, lo que compra el Estado. Luego están los gastos para los empleados públicos, es decir, el Estado como empleador. Esta partida son unos 165.000 millones y la partida mayor son los talones que, por ejemplo, el Estado da a las empresas, que el Estado da a las familias, es decir, estos son los tres aspectos en los que se puede ahorrar. Y estas son las sugerencias que yo di para poder ahorrar y hemos empezado a hacer algo, por ejemplo, comprando al por mayor. Y entonces, las compras también hay que considerar cantidad y lo que compro efectivamente, ¿no? Entonces tengo que intentar no comprar cosas inútiles, que evitar que haya dos entidades que hagan lo mismo y que tengan gastos de electricidad, de luz, de alquiler, cerrar oficinas que no sean necesarias. Esto es algo importante, pero hay que hacer a largo plazo. Porque si yo cierro una entidad inútil, ahorro en electricidad, en gas, ahorro en personal, pero luego tengo que ver qué hago con todo el personal que es excedente y entonces los gastos para el personal se multiplican. Luego los sueldos pro cápita. Hace 10 años eran demasiado altos respecto al sector privado y después del bloqueo de los contratos desde hace 7 u 8 años, ahora estamos al nivel europeo, de media europea. Pero yo creo que en algunos sectores y en cargos altos tenemos unos sueldos demasiado elevados respecto a los colegas alemanes o franceses, por ejemplo, entre otros. Y luego está la cantidad de empleados públicos. Aquí sí que puede haber una reducción. Tenemos un número excesivo de funcionarios, sobre todo en algunos sectores. Entonces, podemos tratar de mantener quizá los empleados públicos, pero podemos reconvertirlos para que hagan funciones que hasta ahora tenemos que comprar en el extranjero. El Estado paga, por ejemplo, a guardias de seguridad y, en cambio, si reorganizamos las fuerzas de seguridad de forma eficiente, podemos utilizar nuestros propios empleados y reducir así el gasto en sueldos. Todo esto claramente es muy difícil. Técnicamente no sería difícil, pero a nivel político sí. Aunque reestructurar las oficinas del Estado también sería difícil técnicamente. Luego, la tercera área, cheques del Estado. Esto sí que es fácil ahorrar, basta con cambiar una ley. Yo hago una ley que desde ahora en adelante el cheque que daba para, no sé, para las familias o para cualquier cosa, lo quito y ahorro. Pero esto claramente es muy impopular. Algo, en cambio, que pienso que no podemos tocar es el área de las pensiones. Hay que asegurar las pensiones que nos cuestan 330.000 millones
Y aquí hay una gran dificultad política. O sea, se ha dicho, vamos a ver si quien recibe pensiones que fueron establecidas en años anteriores y ahora resultan demasiado elevadas respecto a las contribuciones hechas durante el periodo laboral, pues se podrían reducir, pero esto claramente es muy difícil. Luego hay que volver a considerar también el complemento de la seguridad, seguros privados. Las empresas que tenemos en Italia no son solamente manufacturas. Hay muchísimos tipos de empresas. Tenemos el autotransporte, tenemos muy diferentes tipos de empresas que reciben cheques. Entonces, ¿el Estado está dando dinero a alguien que realmente lo necesita o no? Habría que considerar cada una de estas partidas individualmente y ver si es así o no. O sea, hay que proteger realmente a quien pasa dificultades, pero hay que asegurarse de que el dinero lo estamos dando realmente a quien lo necesita y no a gente que no lo necesita y que se va a quejar si le quitas el cheque, pero que quizá es inútil que el Estado se lo siga dando. Luego está otra área que sería la de los gastos fiscales. Los beneficios, las deducciones fiscales, todo lo que se puede deducir de la declaración de la renta. Y esto va cambiando porque son beneficios que según el gobierno que llega al poder se van añadiendo. Yo, por ejemplo, este año he ido a vivir a Milán y me he hecho un abono al transporte público en Milán y he pagado menos de 300 euros para todo el año. Esto yo pienso que esto ya es como un subsidio que yo, ciudadano, recibo. Porque es mucho menos de lo que yo debería pagar. Este año, en cambio, con una norma que se ha introducido en la nueva ley presupuestaria, puedo pagar entre 50 o 60 euros. Por lo tanto, yo, que tengo una buena renta, podría pagar mucho más y ya todo el transporte público cuesta mucho menos de lo que sería el precio real. Y esto es un beneficio que tiene incluso quien podría pagar un precio muy superior. Por eso uno debería ponerse una mano sobre la conciencia y decir, yo puedo pagar más, estoy dando dinero a quien no lo necesita. Estas son cosas a considerar si queremos volver a crecer. Gracias. Entonces, creo que ha respondido a la tercera y a la cuarta pregunta acerca de los caminos hacia el desarrollo. Por un lado, ha hablado de la idea de desarrollo considerando las restricciones y después cuáles son los caminos para desarrollo en Italia. Ha hablado Carlo del
Spending Review. ¿Cuáles son los caminos de crecimiento en Italia? Misma pregunta. También puede hacer referencia a su ámbito, lo que más conoce usted. ¿Cómo podemos valorar los capitales de los que hablaba antes? Permítame también hacer referencia a lo siguiente. La cultura subsidiaria en la que ha invertido mucho nuestro país puede ser algo que ayuda a identificar sendas de crecimiento en nuestro país o no. Bueno, ante todo yo comparto lo que se ha dicho acerca de la calidad y cantidad del gasto. Si pienso también en algunos negacionistas de hoy día acerca del tema de las restricciones. En este país el problema no es que hemos gastado poco, es que hemos gastado mal. Lo pasado, pasado está, claro, pero tampoco quiero hablar de algo diciendo cómo podemos volver atrás a hacer elecciones diferentes y castigar a los que se lo merecen. Cerremos con ello, ya no hablemos de ello. Pensemos en el futuro, cómo podemos gastar mejor. Si yo tengo recursos públicos y tengo, por ejemplo, 5.000 millones y tengo que decidir cómo invertir estos 5.000 millones, yo qué sé, para quitar el vínculo entre gasto previdencial, de seguridad social y democracia, para que se jubilen 50.000 personas que trabajan, que no son paradas, son personas que han perdido el trabajo con 63 años. Es justo que haya amortiguadores sociales, elementos, subsidios para ayudarte hacia la jubilación. Es legítimo que aquellos que con 63 años trabajan, aún no teniendo problemas, o aún no teniendo un trabajo difícil, es justo que se puedan jubilar ya. Entonces tenemos que pensar en cómo ayudar, cómo hacer inversiones en pro de los que se jubilan o en pro de la educación, de forma que los estudiantes puedan formarse o estudiar en institutos. En nuestro país tenemos solo 9.000 estudiantes, en Alemania, por ejemplo, 700.000 que estudian y que se forman. Entonces tenemos que hacer elecciones virtuosas, ya que los recursos son limitados. Y estas elecciones se deben tomar de forma transparente. No es que puede ocurrir un milagro, claro, porque la política tiene que ser responsable, pero también tiene que ser clarividente y tener un horizonte. De cara al horizonte tengo que saber cómo invertir este dinero. Si yo tuviera tanto dinero, preferiría invertir tanto en subsidios y amortiguadores sociales para los que tienen más de 63 años, pero sobre todo invertiría en educación y otra vez más educación. No invertiría dinero para gastar más en seguridad social y jubilaciones precoces, ¿no? Aunque entiendo la pretensión política, pero para tomar elecciones tenemos que mirar al futuro, pienso yo, ¿eh? Y también si pensamos en algunas elecciones acerca del gasto público o cómo distribuir el gasto. Entonces, en este sentido, pensamos en el gasto como algo que tiene que ver con derroches. A veces sí, hay derroches, pero tenemos que promover una política que considere las prioridades. ¿Dónde es justo invertir recursos públicos? Antes hablábamos de sanidad. Mi primer encuentro con la política fue cuando era pequeño, en primaria. Un compañero mío me dijo, ¿pero por qué tu padre es tan malo? Me decía, era consejero. Quiere eliminar el hospital porque se hablaba del hecho que se quería cerrar el pequeño hospital de mi pequeño ayuntamiento y se quería crear un hospital mucho más amplio. El tema del gasto sanitario no tiene que ver solo con la reducción de derroches, significa también aumentar la calidad de los servicios, porque los pequeños hospitales tienen un mayor riesgo porque no hay muchos ejemplos y entonces hay casos de riesgo clínico, casos de riesgo que son mayores con respecto a los demás hospitales. Entonces tenemos que tener una mirada que vea más allá de la política del no, o la política míope que simplemente mira el corto plazo. Tenemos que comprometernos tal y como han hecho por mucho tiempo los partidos de masa de nuestra democracia italiana. Tenemos que ser interlocutores, hablar con la sociedad y crear consenso con respecto a elecciones largoplacistas que intentan priorizar para el crecimiento y desarrollo de un país. Por tanto, hay que revisar el gasto público y este es el corazón, el meollo de la política. Hay que dar prioridades.
a nivel público. En la política se indican prioridades a los ciudadanos y yo soy responsable, me ocupo de ello. Yo trabajo en pro del consenso, sin esconder las restricciones que tenemos, pero siendo también responsable de mis elecciones ante los ciudadanos electores. Gracias, Tommaso. Estamos consiguiendo respetar los tiempos que se nos han dado. Última pregunta, súper rápida. Pensemos en los jóvenes. ¿Cuál es el destino de nuestros jóvenes que están, entre comillas, endeudados? Si pensamos en la deuda pública, podríamos llamarlos así, ¿no? ¿Cuál es el destino del futuro de estos jóvenes? ¿Por qué tenemos que ser optimistas de cara al futuro italiano? ¿Cuál es el futuro de los jóvenes tan endeudados? Entonces, intenten clausurar con una referencia a los jóvenes. Tommaso, bueno, este mensaje era de 2011, pero ya no soy tan optimista como entonces. Eso solo para contextualizar un poco lo que acaba de citar. La voluntad es un capital en el que podemos invertir, eso sí. Bueno, entonces, en este país, muchas de aquellas malas elecciones de gasto que se tomaron, pues muchas de las consecuencias las hemos tenido y los jóvenes también. Y esto me preocupa mucho, sobre todo si pensamos en la equidad de relación entre generaciones diferentes. Hay muchos jóvenes, súper jóvenes, que son muy positivos hacia el futuro. Contamos con una generación a la que llamamos jóvenes. Pensamos en mi generación, es una generación joven que se ha encontrado como aplastada entre las políticas de redistribución que primaban otros grupos que participaron en el banquete del gasto público, y después esta generación se encontró con los problemas de los años 90, con el ajuste de las cuentas, después la crisis económica, la reducción de oportunidades. Entonces esta generación ha sido como puesta entre dos mundos, no todavía demasiado fuerte para competir en el nuevo mundo laboral que se estaba abriendo y tampoco respaldada por el gasto público de las generaciones precedentes. Entonces, desafortunadamente, estas generaciones han tenido muchas dificultades y todavía siguen teniendo problemas en el mundo laboral. Considero que nosotros debemos lanzar un mensaje optimista, yo diría, es decir, que la esperanza es un riesgo que tenemos que correr. Cuando hablamos de inversión es difícil no ligar este problema, esta cuestión al riesgo. Desafortunadamente, la restricción de las políticas públicas y de aquella deuda fue privar las generaciones, privarles del derecho a soñar, a seguir sus deseos, a perseguir lo que querían. Por tanto, si yo me comprometo lo suficiente, es probable que lo consiga, que consiga mi objetivo, ¿no? Y esto a pesar de las circunstancias o de las relaciones familiares, a pesar de la renta. Y si yo no puedo conseguirlo, quizás puedo volverme a levantar y volverlo a intentar. Entonces nosotros debemos transmitir este mensaje y considerar estas restricciones en un sentido diferente. Por tanto, les instamos a arriesgarse, pero en sentido positivo. Esto en pro de la red común, porque esto da aliento y fuerza para ponerse en juego, arriesgarse y también perseguir los deseos que tenemos, creyendo que podemos conseguirlo. Entonces, la esperanza es un riesgo que debemos correr. Gracias, Tommaso. Carlo, ahora te toca a ti. Bueno, los jóvenes están endeudados. Dos terceras partes, el 70% de la deuda pública en realidad pertenece a los italianos. Por tanto, cuando nosotros dejamos como renta la deuda, dejamos también el crédito en a este 70%. Bueno, una parte de esta deuda es deuda extranjera. Es poco, pero cuenta. Lo que les dejamos en herencia en términos negativos a nuestros hijos es la herencia de tomar elecciones difíciles. Cuando nosotros les dejamos una deuda pública
alta, significa que la generación de ahora no ha sido capaz de tomar elecciones que habrían sido necesarias para reducir el riesgo en Italia. Y esta responsabilidad nosotros la transmitimos a nuestros hijos. Nosotros no nos preocupamos, entonces pasamos este legado sin pensar que podrá haber una nueva crisis. Y esto debemos tomarlo en cuenta. Debemos ser responsables, debemos tomar elecciones, pero no dejarlas como herencia a nuestros hijos. Los jóvenes hoy día han sufrido las consecuencias negativas de nuestras elecciones. La crisis de los últimos 10 años la han pagado los no jóvenes, entre comillas. Claro, sí que ha sido pagada por los jóvenes, pero no ha sido pagada por los no jóvenes. Esto no es algo común que se dice, pero en la redistribución de la renta ha ido la redistribución de la renta ha ido en pro de las personas mayores. Esto no significa que en los últimos 10 años estas personas se han vuelto ricas, pero de alguna forma han sido como respaldadas, apoyadas más de los jóvenes con apoyos o subsidios. En 2008 o 2009 esta crisis se profundizó hasta 2011 y 2012. Y debemos considerar también esto, debemos tenerlo en cuenta, porque también un grupo de estudiantes jóvenes que trabaja conmigo en la Bocconi, este grupo de estudiantes han escrito un documento, han hecho un estudio para demostrar que los verdaderos pobres son jóvenes, más jóvenes que personas mayores. Entonces debemos hacer algo en pro de los jóvenes. Una de las razones por las que los jóvenes tienen menos importancia es porque hay menos jóvenes. Es un hecho que los nuevos grupos beneficiados son menos numerosos con respecto al pasado. Entonces, desde el punto de vista político, hacemos cosas en pro de las personas mayores porque hay muchas personas mayores con respecto a los jóvenes. Pero si en cambio nosotros queremos cuidar al futuro de Italia, nosotros, los padres y los abuelos, debemos cuidar nuestro futuro, y los jóvenes, aunque sean menos con respecto a las personas mayores. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo a través de una educación pública mejor, y también pienso que podemos hacerlo dándoles a los jóvenes el capital social. Construir el capital social empieza por el colegio, la enseñanza, la escuela y la familia también. Yo tengo algunos valores y creo en ellos porque mi mamá y mi papá me los dieron, me los enseñaron. Entonces, también nosotros tenemos esta responsabilidad de crear un capital social para nuestros jóvenes. No podemos dejarlo todo en las manos del Estado. Y quiero concluir con una última idea, y este es una especie de lema político. Porque hemos hablado mucho de renta de ciudadanía de los últimos años como medida para ayudar a los jóvenes parados del sur de Italia. Pues yo creo que en vez de una renta de ciudadanía, si pensamos en las oportunidades, tenemos que darles a los jóvenes una oportunidad de ciudadanía. Gracias. Muchas gracias a Tommaso y a Carlo. Creo que no tenemos nada que añadir. Solo quisiera agradecerles de verdad porque nos han brindado un testimonio de cómo es realmente posible debatir de forma adecuada de cara al futuro con una perspectiva sana a nivel de desarrollo en Italia hoy día. Y ustedes nos han también dado algunas pautas posibles para emprender el camino del desarrollo. Muchas gracias de nuevo por haber estado aquí. Gracias.